¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy en el último Salva a Todos nos vamos a meter en un tema que es medular en nuestra vida, lamentablemente, política argentina y tiene que ver con la corrupción. Somos parte también de lo que violentamos. Nuestra genética cultural tiene que ver como mucho con la informalidad, pero a partir de la informalidad, en las profundidades humanas aparece el delito, la corrupción, la ilegalidad, alrededor de la gestión administrativa de cualquier recurso público que hoy, como ciudadanos, analicemos, nos sentamos agraciados, beneficiados o también los padezcamos. La administración de esos recursos públicos, cuando se interviene de manera corrupta, atraviesa nuestra vida cotidiana de una manera generalmente muy, muy peligrosa, muy compleja. Sobre los análisis que hace la Red Global de Anticorrupción y los puntos que se han logrado revertir en la Argentina de hoy, que a pesar de las malas noticias que tenemos cotidianamente aparecen algunos diagnósticos y tiene que ver con esta transparencia. ¿Se puede transparentar la administración pública? ¿Se puede mostrar en algún lugar de la administración pública un resultado distinto? ¿Puede no todo comprarse o venderse en las oscuras oficinas del poder? Sobre eso vamos a hablar con Cristian Cuña del SENASA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, Cristian, gracias por venir, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos, Roberto. Vos sos director regional de SENASA. Sí, señor. Y de alguna manera te toca desde ese lugar administrar los recursos que el Estado tiene. Cuando ingresaste al Estado, ¿sobrevivía esa lógica de que en el Estado todo se compra, todo se vende? Sí, mirá, uno es quizás primero un ciudadano de a pie que veía de afuera lo que sucedía y uno tomar un compromiso. Yo no soy de la gestión pública, sino que este es, si querés, mi primer desafío, mi primera experiencia en la gestión pública. ¿Antes qué hacías? Soy contador. ¿Y que trabajabas en una empresa en relación de dependencia, puse mi pequeña empresa, que nada que ver con el rubro, y después uno siempre, si querés, creo que el clic en muchas personas del interior es el tema del campo, la crisis del campo nos dio por lo menos comprometernos en el partido que sea. ¿A partir de ahí vos te comprometiste? Sí, empecé a participar y porque la verdad que uno, digo, es muy fácil, si no uno lo ve desde la tribuna, desde la tele, digo, o no miro más un programa. O sea, vos en la 125, aquel famoso 25 de mayo del 2008 fue, ¿estabas sí, acá en el monumento? Estaba en el monumento. Pero sobre todo, más que defendiendo un sector en particular, sino que eso es algo que no podía ser, del agravio permanente y de algo que si querés, a ver, te puede no gustar el campo, pero nosotros tenemos campo en Argentina. ¿Vos tenés campo? No, ¿Sos productor agropecuario? Mi viejo tiene un pedacito de campo muy chiquitito. Pero y estabas ahí bancando eso, esa idea. Sí, imagínate que mi padre tiene una Ford modelo 80 con palanca al volante. Digo, que alguien te diga que sos... Yo lo veo a mi padre, lo he visto llorar de chico, digo, eso me pegó más en el corazón que en otra cosa. Y eso me parece que me empujó a que, o te despertó que tenés que comprometerte y trabajar en el lugar que sea, en la organización que sea, pero sí comprometernos que la única manera de cambiar las cosas es si nos comprometemos y nos metemos. Ahí hubo una irrupción, un clic, no solamente contra el gobierno, yo recuerdo en aquel momento discusiones al respecto y creo que el país empezaba a definir lo que hoy estamos concretando 10 años después de aquel momento. Han pasado 10 años de aquel 25 de mayo. ¿Cómo llegás vos a la función pública a partir de esto? ¿Participando en Cambiemos, participando en el PRO? ¿Te acercaste? Sí, yo empecé a participar en el 2008 en Cambiemos. De hecho, mirá, cuando me llega un mail, mandé un currículum. Ah, mirá. Me llega un mail masivo y yo mandé un currículum para participar, porque digo, bueno, a ver si me aceptan o no. ¿Estabas enojado ahí? ¿Con qué? En el 2008. Y con la situación, verlo a tu viejo humillado, no digo a él humillado directamente, pero todos los pequeños y medianos productores ciertamente provocados por la burocracia política. En realidad eso era lo que ofendía, porque no es que alguien con mucha actividad
te estaba tratando de limitar la tuya, compitiendo de alguna manera, qué sé yo, un país industrial contra el país agropecuario, si es que se quiere establecer una batalla. Era la burocracia política estaba estableciendo un vínculo tenso con un sistema productivo argentino histórico, ¿no? En esta cuestión. ¿Eso te motivó un enojo, motivó unas ganas de decir, voy a bancar la familia? Sí, sobre todo, a ver, no, lo que motivó es unas ganas de participar, decir, mirá, es simple, el que llega arriba es porque participa y está. Si vos no participás, no te quejes de las personas que llegan porque vos no intentaste hacerlo. Entonces, esa, si querés, fue mi lema, muy básico, pero digo, bueno, tengo que participar. Y a partir de ahí me llega un mail y mando un currículum. Sí. Y mirá, en ese momento, con el que hablo es con Fede Angelini. En ese momento, bueno, empecé a participar, pasaron los años, yo siempre seguí la actividad privada, siempre participando o en las fiscalizaciones también. Siempre considero algo malo de que cada partido tiene fiscales, ¿no? Y además hay fiscales que son pagos por el Estado. Lo raro es que cada uno como partido tiene que ir a controlar lo que ya está pago por el propio Estado. Lo que pasa es que el Estado maneja las cosas también en su... Bueno, estamos, y no está mal porque ya entramos de lleno a hablar de la corrupción. Vos desde el Estado ahora, ¿pensás que es difícil pelear contra la corrupción? Entendiendo, sos contador, te tocan clientes o pacientes, que yo no sé cómo se llamará el contador al que lo ayuda a administrar sus recursos, que te piden, che, déjame gambetear las presiones del Estado. La carga impositiva del Estado es muy grande. Si yo pago todo, no me cierran los números, tengo que cerrar la empresa. Eso seguramente lo debes escuchar como contador o cualquier contador todos los días en la Argentina. La carga impositiva para producir cualquier cosa en la Argentina es monstruosa. Todos somos en algún punto, ambicionamos gambetear los efectos del Estado. ¿Cómo te resulta ahora siendo parte del mismo, ¿no? De la administración, donde esa pregunta seguramente se te habrá planteado más de una vez? Sí, pero se me plantea, pero al mismo tiempo es un compromiso, porque vos decís, vos venís de la actividad privada, entonces, obviamente siempre, o vos escuchás, o vas a un asado, tus amigos te dicen, oh, mirá la carga que tengo, pero muchas veces cuando vos no ves el compromiso del Estado en realidad, que se usan como corresponden los recursos, ahí es cuando viene la mayor bronca. Pero nadie está de acuerdo cómo usa el Estado los recursos. Bueno, por eso mismo. Entonces, al estar ahora en el Estado, lo primero que tenés que aplicar es que no tenés que olvidar de qué lado venís, y aplicar justamente de forma eficiente los recursos y ves las cosas que están bien apoyarlas y las que están mal cortarlas. Yo creo que, por supuesto, después de mucha historia y de mucha burocracia, hay un Estado pesado y que... El gasto operativo del Estado es enorme. Enorme, bueno, pero... En comparación con otros países también en crisis y demás, o países que están realmente bien, la carga de la burocracia del Estado es enorme. Lo que gastan en trámites administrativos en las cámaras legislativas, en el Poder Judicial, en el propio Ejecutivo. Sí, pero además, sobre todo, las cargas que les ocasionás al sector privado, porque en definitiva ese es el sector que los negocios, cualquier comerciante, cualquier empresa, el que fuere, el que tiene un unipersonal, digo, esos son los que pagan los impuestos y que en definitiva generan los recursos de todo el país. Cuando vos le generás burocracia, le generás cada vez más trámite, es costos que a veces no son medidos, pero justamente lo que hay que cortar es eso. Nosotros, si querés, en el lugar que me tocó fue exactamente usar eso, ser racional, usar sentido común. Tampoco acá no hay que ser brillante, simplemente tener un objetivo claro y ser muy racional en ir desburocratizando. Nosotros en Ensenasa en particular hicimos eso, fuimos desburocratizando continuamente. ¿Hay muchos kiosquitos? Kiosquitos, por decir una palabra elegante y coqueta, un hecho de corrupción. Siempre en Senasa, y como en todo organismo público, hay gente que trabaja muy bien y hay algunos que no trabajan tan bien. O hay cuestiones que si bien son burocráticas adrede, porque eso genera que vos tengas que pasar por un sello determinado y pedir un permiso determinado, ¿no? Y eso sí sucede en todo el Estado. De hecho, yo creo que se va disminuyendo en un plan progresivo de bajar la carga burocrática que tiene el Estado, y en Senasa en particular sí sucedía, particularmente con las bodegas. Eso la verdad que nosotros empezamos a trabajar en el 2016, hicimos un análisis de lo que sucedía o de en realidad lo que nos contaban desde afuera del país. Internacionalmente venían a decir, miren, en los puertos en Argentina con Senasa pasa esto. Cada vez que tiene que ir un buque o cada vez que hay una reunión de armadores, de dueños de buque, dice, che, bueno, tenemos que ir a Argentina, ¿qué pasa con Senasa? Entonces, a partir de eso empezamos a hacer un análisis. La red global esta anticorrupción nos dice, en el 2015 nos dicen, ustedes fueron los primeros, son el número 1 en el ranking como puertos más corruptos del mundo. ¿En dónde había corrupción?
particularmente en la inspección de bodegas que nos pasaba. A ver, en toda la cadena portuaria... Explícame cómo es la inspección de bodegas. Vos tenés dos instancias. Vos tenés la mercadería que va al muelle, al exportador que va a cargar al buque, y vos certificás esa calidad. Pero además certificás que el buque que viene, el envase con el cual vas a exportar la mercadería, esté en óptimas condiciones. Entonces en eso vos analizás y ves si el buque está bien, está mal y más. Por lo general antes pasaba que no era una cuestión que estuviera bien o mal, sino lo que pagaron o no. Supuestamente lo que decía... ¿Y puede estar mal un buque que carga en Argentina? ¿Y qué puede tener mal? Porque puede ser... A ver, nosotros a partir de eso empezamos a formalizar, a digitalizar todo el proceso y a hacer un sistema que te permita, por ejemplo, un buque que cargó 4 veces carbón antes, porque cargan carbón, cargan minerales. Después viene lleno de carbón y tiene que cargar harina, que va alimento para animales o va alimento o granos. Eso está mal. Si no está limpio, es sucio. Vos no podés mandar una mercadería que estás diciendo que tiene una calidad determinada y cuando vos lo cargas al envase, al camión, al buque, en este caso al buque, después cuando llega a destino, a ver, no es como antes que mandabas a destino y nadie más se enteraba. Hoy con un clic, a los 30 segundos, vos sabés lo que sucedió. Entonces, lo que pasaba era eso, que justamente para... Bueno, pero si se corrompía ahí, si había un pago para que nadie inspeccione el SENASA ese buque, porque se presupone que el buque venía medio sucio, como mínimo, ¿no? O no estaba en condiciones de cargar lo que tenía que cargar, porque si no, ¿para qué iba a corromper al...? No, perfecto, sí, eso lo comparto, pero también pasaba algo. Pasaba eso porque culturalmente hace muchísimos años que pasaba eso y en esta última década se había acrecentado de una manera muy obscena, pero además pasaba que a veces, una vez, lo que me contaron, vuelvo lo mismo, formalmente hay una sola denuncia del 2014 de un capitán, formalmente, y que en realidad nunca prosperó, porque ese capitán griego hizo una denuncia cuando ya se había ido y nunca más volvió. ¿Por qué? Porque esa persona, esa gente que denunciaba, si el gobierno nacional no tenía ninguna intención de reparar esta situación, esa persona tenía que volver a cargar. Imagínate que los que estaba denunciando, que los que controlaba, cuando volvía, ¿qué le pasaba? Claro. Entonces, a ver, pasaba que había buques que venían a estrenar por primera vez su primer carga y le decían, tiene olor, no se puede cargar. O sea, porque el sello, el que lo ponía, tenía un valor determinado. Todo se entiende que debe haber sido así. ¿Y los hablaba de montos? ¿Sabés qué montos eran? Mirá, ¿De cuántos montos estábamos hablando de la corrupción? Esta red global nos dice que en el 2015 eran más o menos 30 millones de dólares. A valores de hoy son más de 1.000 millones de pesos, que anualmente costaba. Costaba, digamos, ese microemprendimiento de la corrupción. ¿Y dónde iba? ¿A bolsillos ahí de intermediarios, de funcionarios, o llegaba todo a esta lógica del poder que llega a toda la cabeza? Y yo no sé, yo creo que seguramente alguien amparaba toda esta dinámica, porque si no, con las quejas internacionales alguien tiene que haber amparado esta situación, pero también, a ver, estaba compuesto por la actividad pública y por la actividad privada también, porque... Bueno, porque la gente pagaba. En realidad, lo mismo que pasó con los arrepentidos de la obra pública, que decían, si nosotros no pagábamos el 15, el 10 o el 20% de los certificados, no podíamos laburar, no podíamos trabajar, no podíamos seguir construyendo esa obra que permitía que mi empresa siga funcionando. Lo dijeron todos más o menos de esta manera, ¿no? ¿Pasaba lo mismo en el SENASA con los privados que querían venir a trabajar a los puertos aquí en Argentina? El buque que no viniera, no estuviera dispuesto a eso, no podía cargar. Y cuando vos no tenés a quién quejarte, porque si el que controla es parte de la mafia. Supongamos, pero vos tenés un Ministerio de Agroindustria, de hecho yo vengo también un poco ahí, este análisis lo hicimos con el Ministerio de Industria y después desembarco en SENASA. Si vos no tenés una autoridad superior que esté dispuesta a cambiar esto, si venís tenés que trabajar de esta manera, si no, no podés trabajar. Y Cristian, ¿y algo cambió para la actividad comercial o para la actividad económica en los puertos a partir de esta determinación de la red? Bueno, la red anticorrupción lo que determina es lo que pasa. Pero al ver un cambio ya en la fisonomía, en la negociación entre un país o una administración burocrática y un privado que quiere trabajar allí, la difusión de las nuevas reglas, ¿hizo que haya más trabajo, por lo menos para los puertos? Sí, mirá, sucedieron dos cosas. Primero, y te lo quiero remarcar, primero para demostrar que realmente se puede trabajar bien, eso es, y la verdad que la demostración está. Y segundo, cuando se puede ir en contra de las mafias, si hay decisión se hace. Y esto lo que generó un cambio cultural, no solo en Argentina, sino a nivel internacional. A nivel internacional saben que si vienen a Argentina, vienen bien, los buques ya son muy modernos,
excelentes. A ver, el ambiente de negocio es mucho mejor y además la logística a largo plazo, el costo ese baja. ¿Por qué? Porque esos 1.000 millones que pagaban, ¿vos te que no estaban implícitos en el costo de la logística? Claro. ¿Quién lo terminaba pagando? Lo terminaban pagando los productores, lo que por ejemplo, alguien lo paga. Alguien lo paga el que vende los granos. O sea, en definitiva, nosotros eran 1.000 millones menos para Argentina, para los productores del interior, porque en definitiva eso viene implícito en el costo. Por supuesto eso cambió. Hay un ambiente de trabajo mucho mejor, un ambiente de negocio mucho mejor. Porque cuando vos sos creíble en eso, mira, la problemática y si querés la preocupación muy grande era de Presidencia de la Nación, directamente del presidente. De hecho, cuando vino Matievi, que inauguró Lo plantearon. Lo planteó y él felicitó a Senasa porque pasó lo mismo con los frigoríficos. Muy simple, vos tenés una política muy agresiva de aperturas de mercados, es decir, quiero exportar más y tal. ¿Sabés quién da el sello de la inocuidad y de la calidad de los alimentos? Senasa. Si vos por un lado tenés quien vos decís, voy a abrir mercados, que te quiero vender más, es Senasa, por otro lado tenés que tiene es corrupto. Me tocó una experiencia bastante, y todos apuntaban a Senasa, ¿no? O a las trabas burocráticas del gobierno argentino. Una exposición agroalimentaria en Bangkok, en Tailandia, este año. Fueron algunas empresas de aquí, de la región y demás. Sí, estás saltando. Y fue una exposición de agroalimentos enorme, inmensa. Nunca en mi vida había visto tanto del sudeste asiático, tenían que ver proveedores y, bueno, compradores. Había hasta un viejo habitante, Capitán Bermúdez, que ahora, viviendo en Italia, tenía una empresa que hacía pizzas congeladas y que se las quería vender a los, obviamente, a los países del sudeste asiático. Millonario el tipo, vendiendo pizzas congeladas. De todas las empresas argentinas que había, no había un solo producto. Era todo, lo que llevaron para exponer eran folletos de lo que hacían. El frigorífico X llevó folletos porque no podían llevar productos. Sino, lo que pasa es que para llevar productos de la Argentina a sudeste asiático demoramos mucho porque tiene que ir en barco, se demoran 40 días como mínimo, más o menos ese es el tránsito, y no tuvimos posibilidades de hacer los trámites adecuados con el Senasa. ¿Es muy difícil exportar en la Argentina o era una excusa que en ese momento se presentó porque había también unas tensiones políticas, lo había organizado el Consejo Federal de Inversiones, que tiene una misión política determinada, tal vez son el intercambio operativo de las provincias, está el gobierno nacional también ahí tratando de coordinar, pero bueno, no es una linealidad, no se trabaja en conjunto, digamos. No, mirá, sí en su momento, sí, en la década anterior, quien quería exportar casi que tenía que pedir por favor, hablando bien, si no hablábamos de otra cosa. Ahora todo lo contrario. Yo creo que también acá está, y lo que te marcaba recién, el cambio cultural. El cambio cultural también del empresario. A ver, hoy, y lo digo particularmente en Senasa, yo les digo, no, que tenemos que ir a Buenos Aires. Buenos Aires no. Senasa está en un proceso de centralización y de federalización de todas las cosas, que hoy se hace todo acá, no tenés que ir a Buenos Aires. Y a ver, es cada vez más fácil. Había una empresa que está en Esperanza, que es el que recolecta toda la sangre de los frigoríficos. Antes era un desecho y un problema ambiental, hoy terminan multiplicando por 120 el valor de lo que recolectan y de lo que pagan. Y hoy haciendo los trámites acá ahorra más de $5.000 en trámites. La verdad que exportar cada vez más fácil y yo creo que es una cuestión de cambio cultural también para el empresario, porque nadie vino y me dijo, mirá, Cristian, vamos a ir a tal exposición. Está bien, recién empezamos a trabajar, si querés, con Alicia. ¿Hablas con Alicia? Sí. Hoy yo trabajo en la región centro, tengo la región centro a cargo. Hoy estuvimos reunidos en la mañana con... O sea, este tema de Tailandia y Vietnam no te tocó o sí te tocó en el No me tocó a mí, pero sí trabajamos en forma para que exporten Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que es lo que me toca a mí, que tengan cada vez menos trámites, menos burocracia. Hoy estuve con los tres, si querés, los tres ASAL sería, bromatología de Entre Ríos, de Córdoba y ASAL de Santa Fe, para trabajar en forma conjunta porque el objetivo de todos es el mismo. O sea, yo creo que eso ya ha traspasado esa barrera de que si sos un gobierno provincial, nacional, si no trabajamos los tres gobiernos, nacional, provincial y municipal, en la misma línea, nunca vamos a obtener un resultado. Vos que sos, en teoría no digo un recién llegado a la administración pública, pero casi. Sí. ¿Te molesta, te sorprende que las peleas políticas electorales obstaculicen en la búsqueda de un resultado? Esta cuestión de los microclimas políticos, hay elecciones, de qué grupo sos, si sos de
de tal equipo, de tal otro, vos respondés a tal o cual, que eso a la hora de una negociación puede llegar a demorar un resultado. Mira, no le des tanto a este porque este no es de los nuestros, dáselo a este que es de los nuestros. Esa cuestión que tiene la política, en realidad, y que a veces es parte del mismo problema, en realidad, tan espantoso como la propia corrupción, la política electoral, y más en tiempos de campaña, donde se disputan quién va a ser el gobernador, el intendente, el presidente o la presidenta y demás. Vos que te estás topando con eso y vas a transitar una temporada difícil porque vos sobre tus espaldas ahí está la gestión también. ¿Cómo la ves? Sí, por supuesto no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que tiene que ir por dos lados. O sea, la cuestión política y de ideología va por un lado, que vos en todo caso decís cuáles son tus ideas y demás. Ahora, la gestión, vos sos responsable a ver, alguien te elige para que estar acá. Yo siempre, un día me reuní, estaban los empresarios y dije, muchachos, esperen. No, te agradezco que nos puedas recibir, me diste casi una reverencia. Discúlpeme, ustedes me pagan el sueldo a mí. Yo soy empleado de ustedes. Yo soy empleado del que paga el sueldo, de los impuestos. Es tan simple como eso. Y uno nunca lo tiene que olvidar, que uno tiene un sello, pero sea nacional, provincial, pero siempre hay que trabajar en forma unida porque en definitiva siempre son los mismos. Los que pagan el impuesto es el que es tu empleador. Y vos estás, y además yo sí, siempre soy, en esto sostengo algo. Uno está acá temporalmente, uno no es dueño de este sillón. Yo hoy estoy acá, que el día que se vaya al partido de turno que está en el cual yo entré, yo me tengo que ir. Vos entraste y ya tenés sobre el escritorio unos informes sobre la red anticorrupción, global anticorrupción, que dice que tu dependencia, que era muy corrupta, hoy ya no es, has eliminado el 90% de la corrupción, te queda un 10%. ¿Sabes dónde está ese 10%? Mirá, eso yo lo hablé con ellos y nosotros tenemos en la zona, si querés la que nos toca a mí, es la zona de Villa Constitución a Timbúes, que viene el 80% de los buques, o 80 y pico, porque si bien es el 75, 70 lo que exportás, hay buques que empiezan a cargar acá y terminan cargando en Necochea. Ellos me dicen, yo hoy no puedo asegurar el 100%, pero hoy nosotros, en este año que transcurrimos, no tuvimos ningún caso de corrupción. La red global está compuesta por los dueños de los buques. Sí. Ellos te dicen, hoy no pagamos nada en este año, pero yo no te puedo asegurar si no hay alguien que no denunció. Entonces, nosotros ponemos más del 90%. El 100% no existe. Y, a ver, siempre, Roberto, el que se crea que está todo terminado, todo es perfectible. Y te hago otra pregunta, antes que tenés que escribirnos después alguna oración, algo. ¿Qué costos personales puede llegar a tener pelear contra la corrupción, contra las mafias, contra las organizaciones delictivas que lo que cuidan es su ingreso, su bolsillo? Es que eso que tienen lo sigan teniendo. Sí, mirá, romper el status quo que por ahí con el cual te encontrás, sí es complicado. Yo lo hablé con mi señora, lo hablé con mi familia y después lo hablé con el grupo de los chicos que por ahí se sumaron a este pequeño grupito cuando asumimos este desafío. Y muchos, primero tenés que estar muy convencido de que querés hacer esto, muy decidido. A mí me pasó me llamaban por teléfono. El primer día que fui en Mitre y San Lorenzo, todas mis fotos afuera en el local. ¿La primera vez? La primera vez que iba a entrar. ¿Viste? ¿Y de dónde era la foto tuya? Una foto habían sacado de Facebook, para él, lo que sea, pero ¿viste? Te choca. Mitre y San Lorenzo, me llamaron unos amigos. ¿Y qué decían? Nada. No sé, no, vencía, viene el privado, no sé, pero cosas... Pero te choca, a privatizar el Senado. Sí, suponete, una cosa así. Después me acuerdo que fuimos a un casamiento o un cumpleaños de 15, no me acuerdo. Y a los 2 o 3 días, a través de alguien, terminó llegando la foto donde yo estaba sentado con mi familia. Dice, fíjate que te estamos mirando. O llamamos por teléfono, o salías en el diario con mentiras. ¿Y quién era ese? Fíjate. ¿Vos sabés? Por más que no lo quieras decir. No, pero en realidad es parte del rubro. No sabías quién te había sacado la foto. Ni ¿Hay gente que perdió plata por esta pelea contra la corrupción? Los corruptos. ¿Y sabés quiénes son los corruptos? No lo sé. Yo sé nombre y apellido, ¿sabés? No. Por más que no lo puedas denunciar. Pero porque, a ver, no había una denuncia. Había un proceder determinado. ¿Pero quién no agarra el empleado del SENASA? Y en un momento algunos tienen que haberlo agarrado en un proceder. Bueno, son empleados que agarraban en una época. ¿Ahora no agarran más? No. Justamente, la red te dice que no pagaron nunca más. Son los dueños de los buques los que pagaban. No pagaron uno solo. ¿Por qué? Formalizamos todo y demás.
Pero sobre todo lo quiero dejar por ahí, digo, cuando se quiere luchar con las mafias, se puede. Obviamente tenés un costo, y esto sí te lo admito, Sí, porque grande. el tema es tocarle el bolsillo a la gente, ¿viste? Vos le tocás el bolsillo de la gente, por más que corrupto que sea, y le quitás recursos económicos, ahí aparece la tensión. Porque después la acusación, la diferencia política, la discusión por sí o por no de cosas son nimiedades. Pero el tema es tocarle el botín, ¿viste? Vos le tocás el botín a alguien, por más que sea el tipo más corrupto del mundo y la plata más ilícita del mundo, te ladra igual, ¿viste? Sí, pero yo creo que, a ver, después llegan, en este caso tuvimos la posibilidad de que llegara este reconocimiento, pero está decidido. Cuando a mí me pasaba eso, o pasaba que en un diario salía tal cosa, me ha pasado en un programa de un periodista a nivel en Buenos Aires, y decía no sé qué, y hablaba de mi persona, ¿viste? ¿Y qué te acusaron de cosas? Sí, que yo venía a privatizar, y después había un sindicalista que decía una corrupta, todo, y él le daba lugar en un programa en C5N, te lo voy a decir, y la verdad, ¿viste? Y vos le tenés que explicar a tu familia. Tengo mi nene, tiene 10, y tenés que decirle, mirá, esto es por esto, ese es quizás el costo que más te duele y que más lo sentís, pero al mismo tiempo decís, bueno, pará, algo estamos haciendo, si no, no se van a ocupar de mí. Yo no soy un prócer. ¿Okay? Tenemos una página en blanco, Cristian. Escribí lo que quieras, vamos a quedarnos un ratito en silencio. Pelear contra la corrupción. Flor de pelea. ¿Qué dice el texto? Que el desafío de un equipo es generar la necesidad mutua de unos con otros. Y que trabaja como un equipo. Porque la pregunta es no cuán bien trabaja una persona sola, sino cuán bien la hace el equipo. ¿Vos en tu equipo de fútbol de qué jugás? De dos. De dos, bancando ahí los resultados. Te decía, un esquiavi rústico sería mi habilidad. Y así sos en el laburo, un esquiavi rústico. Sí, más o menos así. Gracias por venir. Gracias a vos por venir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con tu tarjeta de crédito del Banco Municipal, 12 cuotas sin interés en turismo. Si no la tenés, pedila volando en www.bmros.com.ar y recibila en tu casa. Banco Municipal, el banco de tu mundo.